Saludos, amigas y amigos de Asegure su Salud. Qué bueno tenerles ahí con nosotros, como siempre, para llevarles su programa con orientaciones sobre este importante y amplio mundo de la salud, especialmente lo que tiene que ver con la medicina, sus avances, la seguridad social aquí en el mundo entero. Nos esforzamos siempre porque todas las orientaciones que les exponemos aquí en nuestro programa les sirvan a usted precisamente para eso, para asegurar no solamente la salud suya, sino también la de toda su familia. Así que hoy, repito, tenemos un programa interesantísimo. Parte del programa va dedicado a unos temas que tienen que ver con el cambio climático, cosas, digamos, con otra visión muy interesante. Y verán también en nuestro kit de emergencia con nuestro querido doctor Cabral, pues nuevos elementos en la consideración de los riesgos de padecer una enfermedad cardiovascular. Hemos tenido un protocolo, una serie de guías durante mucho tiempo, pero hay nuevos elementos ahora que los médicos deben de tomar en cuenta y les hablaremos a ustedes de eso en nuestro kit de emergencia con el doctor Cabral. Así que no se muevan ahí, como decimos, de sus asientos, porque en breves segundos retornamos ya con el contenido de lleno de su programa Asegure su Salud. Bien, y como les habíamos prometido en nuestro popular segmento, ¿verdad?, aquí de emergencia, hoy el doctor Porfirio Cabral, nuestro querido Pochi, nos va a hablar sobre los nuevos elementos de riesgo que han surgido para la enfermedad cardiovascular. Esto es nos estamos haciendo eco de una importante información que nuestros amigos de Medscape han dado a conocer y yo creo que vale la pena que todos lo sepamos y lo tratemos con la importancia que amerita, porque son parte de los riesgos de este mundo de hoy, de este mundo moderno. Y vamos, sin más preámbulo, a conocerlo con nuestro Pochi, a quien le damos la bienvenida. Asegure su salud. Gracias. ¿Cómo Vamos está, a asegurar la salud mismo en nuestra población. Mira, Rafa, le voy a hacer una breve reseña. Resulta que tenemos medicamentos antihipertensivos, anticoagulantes, analgésicos, una batería de medicamentos para combatir las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, el índice de enfermedades cardiovasculares sigue aumentando. Entonces, ¿qué ha pasado? Cuando se han hecho las investigaciones, vemos nuevos factores que inciden en que tú tengas la presión alta. Tradicionalmente, cualquiera que me esté viendo va a decir, bueno, que había un factor hereditario, que tú tenías la presión alta por el uso de sal, que no es así, que tú tenías la presión alta porque te aceleraba. Comía mucho. Pero resulta que existen otros nuevos agregantes que provocan el aumento de la tensión arterial. Entre ellos tenemos todos los procesos inflamatorios. Me explico. Si usted sufre de artritis reumatoidea, si usted sufre de gota, si usted sufre de dolores de mialgia, artralgia en todo el cuerpo, usted es un candidato a que también los vasos del sistema cardiovascular se alteren. Eso es una parte. ¿Qué otra cosa tenemos? El nivel de estrés que esté manejando la población. Y estrés no es que usted le deba un dinero a una gente. Estrés, cualquier situación que lo saque a usted de la meta y del confort, de la mentalidad, y le quite su sueño. Si usted está sufriendo de insomnio, está sufriendo de mucho estrés, de mucha presión en el trabajo, de la situación, usted es un candidato a sufrir enfermedades cardiovasculares. Y cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, no solamente hablamos de enfermedad de la presión alta, estamos hablando de tipo de arritmia, bloqueos, ocurren a nivel del corazón, insuficiencia cardíaca. O sea, hay una serie de enfermedades que siguen exacerbando.
Entonces, en el tema del proceso inflamatorio ocurre, Rafa, que hay un componente que son las citoquinas y la interleuquina, que cuando tú la liberas, ese estrés está comprobado que afecta. La enfermedad afecta a los vasos del corazón. Y miren, también es una causa de cáncer a nivel mundial. O sea, que los factores que están en nuestro medio ambiente inciden en que usted sufra de enfermedades cardiovasculares. Y hay otra que la gente no lo tiene, que no lo pensaba, el embarazo. El proceso de embarazo complicado, un embarazo fuera de las edades gestacionales adecuadas, que son, la mujer tiene técnicamente, anatómicamente, está preparada para dar a luz, la mejor época de dar a luz es entre los 24 años y los 37. En ese periodo de lapso es que el útero está bien maduro, todas las hormonas están regularizadas y hay muy bajo riesgo de que usted sufra cualquier enfermedad. Pero fuera de esas edades hay alto riesgo de sufrir enfermedades que se traducen en enfermedades cardiovasculares. Y hay una, y es muy importante que la digamos, porque resulta jocosa o usted no la compara, y es la migraña. Parece ser que el mismo efecto que le hace el vasoconstrictor de la migraña a nivel cerebral, también lo hace a nivel cardiovascular. Y eso está causando que siga aumentando, a pesar de que tengan toda la batería, existan todas las baterías medicamentosas para contrarrestar la enfermedad, que siguen en aumento. Y es la primera causa de muerte a nivel mundial, no solamente en República Dominicana. Y que en el estudio no salió, acuérdate que está el tema del COVID, el post-COVID, sí, que también tiene un alto índice de relación de enfermedades en pacientes jóvenes, sí, cardiovasculares. El COVID prolongado, ¿verdad? Sí. Y lo más extraño es que afecta a pacientes muy jóvenes, a pacientes más jóvenes que afecta eso. En República Dominicana ya hay estudios que se han hecho que eso ha estado en aumento. Eso es algo bastante interesante. No sé si tú tienes alguna pregunta sobre el tema o sobre el interesante o qué tú crees de... Oye, no, tú sabes que una de las cosas que me chocó con el tema es lo de la polución del aire. Medio ambiente. Hoy yo, ¿verdad? Como anuncié al principio, he querido traer al programa el tema del medio ambiente y cómo este cambio en el ambiente, el cambio climático, está afectando de diferentes formas la salud de la gente, o puede afectar la salud de la gente. Y, oye, es increíble cuando uno lee informaciones como la que hemos visto, que se hizo un estudio, ¿no?, donde se estimó que solamente en el año 2019 la contaminación del aire mató más de 9 millones de personas. Señores, es algo, cualquiera no lo cree. Cualquiera ve eso y cree que son exageraciones, son inventos. No, no son inventos. Cuando se publican este tipo de estudios, es porque eso está revisado por pares cruzados 20,000 veces. Tú sabes, Rafa, que nosotros nos estamos dirigiendo esa película de ciencia ficción donde tiene que haber una cúpula en la ciudad donde tú vivas. Exacto. Estamos casi en eso. Exacto. Porque tú no veías que... ¿Y por qué esa cúpula? Y es que la contaminación que nosotros estamos realizando, el maltrato que le estamos dando a la tierra, está llevando a niveles ya extremos. Sí, no, y seguimos porque cuando hablamos de contaminación ambiental, no solamente estamos hablando de la chimenea, la chimenea y la cosa. No. Hasta el aerosol que usted usa en su casa, sí, un spray para los cabellos, para desodorante, para cualquier pendeja que usted usa. Esos aerosoles tienen muchas sustancias que contaminan el medio ambiente. Usted dirá, bueno, pues eso es inevitable, yo no lo voy a dejar de utilizar. Bueno, usted no lo va a dejar de utilizar, pero el ambiente tampoco va a dejar de contaminarse. Exacto. Y como dice Pochi,
llegaremos a un momento en que tendremos que vivir con una cúpula. Claro. Así mismo como en las películas de ciencia ficción. Claro, porque al ritmo que vamos. Y esos 9 millones que fallecieron en el 2019 se convertirán lamentablemente en decenas de millones fallecidos por esa contaminación y por el cambio climático. El microplástico. En un futuro. El microplástico, las sustancias de plástico que estamos tirando al mar y usando abusivamente. O sea, mire, hay una combinación letal que es plástico calentando en microondas. Eso es un veneno. Eso es mejor beberte un trepacito. Mira. Que te estás envenenando casi igual. Y qué bueno que tú mencionas eso. Plástico calentado en microondas. Eso es mortal. Ok, es mortal. Pero a veces no es necesario llegar a calentar en el microondas. Cuando usted somete a altas temperaturas el plástico, se generan sustancias tóxicas derivadas de eso. Y ustedes saben qué es dañino para la salud. Y mucha gente no lo nota, no le hace caso. Aquí hay lugares, sobre todo en colmados o colmadones, en la ciudad, en el país, donde están los estantes con los botellones de agua expuestos al sol de la mañana, del mediodía, de la tarde, con temperaturas que a veces rondan los 33 grados, pero con la humedad esa temperatura se siente todavía mayor. Y con la misma agua ahí sometida a esos rayos solares directamente, pues se calienta que si usted intenta bebérsela ahí es agua tibia que va a beber. Exacto. Entonces eso es dañino. ¿Por qué? Porque ese plástico de esos botellones lamentablemente es también dañino para la salud, sobre todo, repito, si está sometido a altas temperaturas. Se decompone. En las casas, mira, en mi casa, en estos días yo caí en cuenta, sirviendo el agua, digo, estaba funcionando el aparato de la lavadora, secadora, pero estaba bien caliente y como ya está haciendo más calor, porque ya la temperatura ha comenzado a subir en nuestro país y todavía el verano no ha llegado. No, como dice la gente del campo, mucho. todavía no ha llegado a agosto. No, o sea, faltan más de un mes y medio para que llegue el agosto, verano. Y para que llegue el calor fuerte, como tú dices, faltan 2 o 3 meses. Pero señores, hoy se ponen calientes. Cualquier rincón se pone caliente y todo eso hace daño. Si a esto sumamos, en estos, como tú estabas hablando, Pochi, de estos temas, de estos nuevos elementos de riesgo para la salud cardiovascular, la enfermedad coronaria, pues también hoy el estilo de vida que llevamos. Sí. El estilo de vida. El manejo del estrés, la función, el rapidez. Exactamente. El tema de los tapones, pero tú no me has dicho del camión si no te trancó. Ahora el que está armando el lío soy yo. El camión. No te encontraste el camión. No, hoy no me encontré con ninguno. Sin embargo, hoy. Sin embargo, la ciudad estaba muy congestionada. No hay quien aguante. No hay quien aguante este tema de los vehículos. Que esa contaminación. Ojo con eso, que eso me iba a referir, Pochi. Y ese es otro punto de contaminación. Fuerte. Esos grandes tapones, usted se pasa a veces 15, 20 minutos, hasta media hora, prácticamente parado en un sitio, con todos esos vehículos emitiendo gases. Hay muchísimos vehículos viejos que no tienen ni siquiera ningún tipo, ¿cómo que le llaman? De filtro de combustible, catalizadores. El catalizador. Y emitiendo gases tóxicos por esos mofles que afectan al conductor, los que van en el carro y a los que están alrededor también. Y los motores diésel. Ese motor diésel. Que para el 24 en Europa están prohibidos. Sí, porque los gases que se desprenden de esos vehículos diésel son todavía más tóxicos que los de la gasolina. Sí, bueno que ustedes lo sepan. En el 24 están prohibidos. Bueno que ustedes lo sepan. Entonces, el año que viene. Todo eso, repito, ha incrementado, como bien dice Pochi, el riesgo son los nuevos riesgos
en el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares. Pochi, brillante. Yo espero, ¿verdad?, que ya conociendo eso que tú le has dicho a nuestra gente, pues traten lo más posible, en la medida de lo posible, evitar estar sometidos a esos nuevos riesgos. Usted cuando está en su tapón, siéntese en el malecón con la vista hacia el mar y espere que el tapón baje, porque es que eso no... Yo creo que sí, ese es un buen consejo. No, pero venga. Señores, no se muevan de sus asientos, que continuamos con más contenido aquí en Asegure su Salud. Bien, amigos, este es un tema interesante, pero muy particular, quizás podríamos decir muy personal. El título de esta sección hoy se llama Pobreza y desigualdad. Conocemos entidades como el Banco Mundial que trabaja para disminuir la pobreza en el mundo entero. Por lo menos eso figura como el objetivo principal de esa importante entidad. Y por igual hay muchas asociaciones, fundaciones, grupos, etcétera, en todo el mundo que se forman, se agrupan para tratar de poner un granito de arena en la disminución de la pobreza. A mí particularmente me hace gracia cuando yo oigo gente diciendo o siendo indiferentes ante el tema de la pobreza, expresando que siempre han existido pobres, que desde que el mundo es mundo hay y habrá siempre gente pobre. Y es posible que así sea, porque hasta cierto punto ese es parte del juego de la vida. Unos están aquí, otros están aquí, otros están aquí. A veces los que están aquí les toca llegar allá arriba y a veces los que están allá arriba les toca bajar. Pero yo creo que todos deberíamos, en lo más profundo de nuestros corazones, ser tocados por algo. Los que tenemos fe sabemos de lo que estamos hablando. Pero aún usted no crea en ese ser supremo, en el creador, aún usted no tenga creencia de ese tipo, siempre hemos dicho que aunque usted sea ateo, usted puede en su vida tratar de hacer el bien. Y repito, debe haber una fibra de humildad en lo más profundo de nuestro ser que nos mueva a ser sensibles ante la pobreza que nos rodea, ante aquellos que no tienen con qué alimentarse, ante aquellos que no tienen con qué vestirse adecuadamente, ante aquellos, y eso para nosotros es quizá lo más importante, ante aquellos que no tienen cómo resolver un problema de salud, no solo de ellos, quizás a veces todavía más dramático, de sus hijos. Porque no hay, yo creo que pocas cosas pueden ser más duras para un ser humano, a un padre o una madre, que ver a su hijo sufriendo con una enfermedad X y sin poder tener a mano los recursos con que poder solucionar esa situación. Y digo esto porque muchos de nosotros tenemos la oportunidad, la vida, Dios nos ha dado el chance de poder tener medios, los medios para
tener una vivienda o un techo, para tener ropa adecuada, y diferentes y muchas a veces tipos de ropa, comida, las tres calientes, como decimos, asegurada. Pero pocas veces nos detenemos a pensar precisamente en qué hacemos para tratar de eliminar, o no de eliminar, por lo menos tratar de disminuir la desigualdad que existe en el mundo, para tratar de que hayan mejores oportunidades para aquellos que no tienen, que no pueden y que necesitan, al igual que nosotros, todas las herramientas para poder llevar una vida digna. Precisamente en el campo de la salud, nosotros, siempre ha sido para nosotros un objetivo, una meta de vida, el que todo lo que hagamos pueda servir de una forma u otra para ayudar a los más desposeídos. Cuando yo me inicié en este mundo de la seguridad social y del aseguramiento en salud particularmente, hace ya más de 45 años, allá por el año 77, yo tenía en mi mente, todavía era un estudiante de medicina, pero tenía en mi mente cosas que aprendí cuando estaba en mi colegio y que me tocaron profundamente sobre cómo servir a aquellos que no tenían los medios ni siquiera para poder subsistir medianamente, para tratar de llevar nosotros nuestro pequeño aporte, la ayuda cualquiera que fuera, para ayudar a esa gente a tener una mejor salud, a tener mejores condiciones de vida. Y digo todo esto porque si ustedes ven las fotos que estamos pasando, ustedes se darán cuenta que existe mucha pobreza. No solo que existe mucha pobreza, la mayor parte del mundo es pobre o no tiene ni siquiera la posibilidad de comerse los tres golpes que usted se come, desayuno, comida y cena. Nada más pueden hacer si acaso una comida al día y a veces se pasan los días sin ni siquiera encontrar con qué comer. Ni hablar de la salud, mucha gente, muchos millones de personas en todo el mundo no tienen cómo, repito, cómo atender, cómo cuidar su salud y la de su familia cuando tienen un tema de alguna enfermedad, cualquiera que sea. Se vuelve mucho más dramático cuando se trata de una enfermedad grave, de una enfermedad crónica que puede amenazar incluso su vida y que de hecho termina muchas veces precisamente con eso, con llevándose la vida de esa humilde persona. Yo he felicitado aquí en este programa en diferentes ocasiones al señor presidente de la República porque en algún momento de su gobierno dictó medidas para tratar de incluir en el SENASA a todas aquellas personas que no tenían ningún tipo de seguro de salud. Los que podrían ser contributivos, pero sobre todo los subsidiados, aquellos que no tenían la forma de poder pagar de alguna forma un seguro de salud. En ese momento hablamos de más de 2 millones de personas. Por eso hoy en día, como le hemos dicho, la afiliación en nuestro país está rondando el 98% del total de la población, lo cual es muy bueno y garantiza por lo menos algún acceso a los hospitales de esos subsidiados, repito, que están incluidos en el SENASA. Ahora bien, quiero parar en lo siguiente para terminar mi comentario. No hacemos nada con que esos infelices o esas personas necesitadas que precisamente
se ven obligados a recurrir a los hospitales públicos para poder resolver sus problemas de salud, pues no encuentren en nuestra red pública, en nuestros hospitales, los medios para resolver esas situaciones que se presentan. Peor aún, cuando vemos escenas como la que vimos recientemente de decenas de niños falleciendo en nuestros hospitales por causas que a esta altura del juego no deberían suceder, aunque usted la tilde de fortuitas o la justifique como quiera justificarla, pero la realidad es que no deberían suceder. Siempre muere gente y morirá gente. Y lamentablemente los niños no deberían morir, pero también mueren. Pero hay muchas cosas que podemos hacer para llevar eso al mínimo. Hay muchas cosas que podemos hacer para tratar de eliminar la desigualdad en la oportunidad de tener acceso a servicios de salud decentes, confiables, que realmente garanticen, como bien dice la palabra, la salud y la vida de nuestros ciudadanos más humildes. Ese es un deber de todos, comenzando por el gobierno, obviamente, y siguiendo por cada uno de nosotros. Tenemos que tomar todas las medidas, todas aquellas medidas que sean necesarias, repito, para que la salud sea prioridad 1A en nuestro país, en nuestras vidas, y que realmente se haga lo que se tenga que hacer, se dedique todo el esfuerzo y los recursos necesarios para que haya una verdadera y óptima atención a los servicios de salud, a asegurar la salud de nuestros ciudadanos. Ese es nuestro deseo. Bien, este tema que vamos a tratar es uno de los temas, como dijimos al principio, que tienen que ver con medio ambiente. Y ustedes se dirán, pero ¿qué tiene que ver el sargazo con la salud? Pues miren que sí, tiene mucho que ver y es importante lo que le vamos a decir, tenerlo en cuenta, sobre todo para aquellos de ustedes que les gusta ir a la playa en esta época, como es natural, lógico, con ya este calor enorme que está haciendo, ¿verdad?, de temprano en nuestro país, y les gusta visitar playas. Cuando nosotros pensamos en el Caribe, en nuestro país, en estas islas, al igual que también parte de la Florida, pensamos en arenas blancas, en aguas azules o transparentes, a veces de diferentes colores, en fin, todo una imagen paradisíaca. Y así casi ha sido durante toda la vida, porque siempre en algunas playas uno encontraba a veces un poquito de algas. Y uno le decía a los amigos o a los familiares de uno, a tus hijos, no se bañen allí, que ahí hay muchas algas, vengan para acá, que acá está claro, aquí está la arena suavecita. Pero el tema ha cambiado, señores, el tema ha cambiado y en estos momentos, en estos días, nos hemos encontrado con un mar de algas, algas marrones, porque al fin y al cabo eso es lo que es el sargazo, es un tipo de algas que siempre ha existido, pero había existido sobre todo concentrado en un área que precisamente se llamaba así, el mar de los sargazos, en el Océano Atlántico. Bueno, pues resulta que en el 2018 tuvimos una invasión del sargazo que llegó desde prácticamente de la costa de África casi hasta el Golfo de México, cerca del Golfo de México.
Pues miren, 5 años después tenemos una invasión aún mayor. Señores, esa área, que algunos hablan como de parche, pero no es un parche, es un verdadero mar o continente de sargazo, porque estamos hablando de un área que abarca más de 5.000 millas. Esto es más del doble del diámetro de Estados Unidos, de usted cruzar del lado a lado de Estados Unidos, del ancho de Estados Unidos. Es una cosa enorme y efectivamente comienza prácticamente en la costa de África y termina, aquí está ahora en el Caribe, pero se está aproximando a la Florida y al resto del Golfo de México. Entonces, ¿qué nos debe preocupar con esto? Bueno, esas algas, que dicho sea de paso, son bien malolientes, llegan a la playa, se pudren, y si bien es cierto que cuando están en el agua le brindan refugio a las criaturas marinas, protegen las costas de la erosión y actúan también como biomasa para alimentos, porque se procesan, y ya en muchos países se está procesando y nosotros aquí en nuestro país estamos trabajando ya para eso. Hay empresas que están preparándose para procesar ese sargazo y convertirlo, repito, en combustible, incluso hasta la misma industria farmacéutica, en insumos, etc. Pero cuando ese sargazo, esas algas, se degradan ahí sobre la arena, puede ser peligroso. Atraen insectos, no solamente que daña el turismo, ese otro tema que lo vamos a dejar aparte porque es comercial y realmente sí, nos hace daño. Cuando se conocen en los medios de turismo, de agencias, etcétera, que las playas dominicanas no se pueden disfrutar porque están llenas de sargazo, igual que otras islas, pues los turistas simplemente escogen otro destino donde no se dé este fenómeno del sargazo, lamentablemente, que es un fenómeno natural, es un fenómeno que todavía no se ha podido determinar con exactitud la razón de este crecimiento desproporcionado del sargazo, de estas algas, pero se supone, se relaciona con el incremento en la temperatura de los océanos, ¿verdad? Y con el cambio en las corrientes también marinas, que se derivan precisamente de lo que hemos llamado cambio climático. Pero volviendo a estas algas, cuando estas algas se amontonan y se dejan sobre la arena, así como ustedes están viendo ahí, esa foto es importante. Ese sargazo se descompone liberando sulfuro de hidrógeno, metano, amoníaco y otros gases que son nocivos en el aire y que le puede causar a usted problemas respiratorios, irritación de sus ojos, de sus vías aéreas superiores y podría incluso ser más importante. Claro, por lo regular, el contacto que tenemos con eso es mínimo y no da tiempo a que nadie se vea afectado, pero hacemos la advertencia precisamente por eso, para que si usted va a la playa y la playa está infestada con estas algas, llena de estas algas, pues trate de evitar el contacto con las mismas, porque, repito, podría ser nocivo para su salud. Inclusive hay metales pesados que de esa misma descomposición se producen, como el cadmio y el arsénico, que pueden ser tóxicos, repito, para los ojos, para el hígado, los riñones, la misma piel y por supuesto los pulmones. En grandes cantidades
el sargazo en descomposición puede favorecer el crecimiento de gérmenes que causan enfermedades, diferentes tipos de gérmenes, parecidos incluso como las bacterias fecales. Por eso es que usted le huele como a huevo podrido. Sí, eso es, ese mismo sulfuro de hidrógeno. Eso puede ser, repito, peligroso para la salud. Entonces, hoy que este es un tema que está, digamos, como dicen ahora, un trending topic, está en todos los medios, se habla mucho del sargazo. Vamos por el malecón ahora mismo y estamos viendo grandes áreas ocupadas por el sargazo, igual en la mayoría de nuestras playas aquí al sur, está llegando casi a la Florida, en fin, vamos a tener sargazo por un rato, no sabemos qué tanto tiempo tendremos estas invasiones de estas algas. Es algo que todavía, repito, no se puede precisar con exactitud. Sí, obviamente, con los satélites vemos cómo se van expandiendo, cuando van creciendo, cuando van siendo arrastrados por las corrientes marinas hacia nuestros lares y se da el aviso correspondiente. Pero ustedes tengan cuidado, si, repito, con toda razón quieren ir a disfrutar de las playas y de tomarse un poquito de descanso y de aire fresco, que bien lo necesitamos ahora, pero si tenemos nuestras playas ocupadas por el sargazo, pues ya ustedes saben que deben evitarlo para cuidar la salud de ustedes y la de sus familiares. Esto queríamos decir con respecto al sargazo, y en breves momentos vamos a retornar con otro tema también que tiene que ver con el cambio climático, porque aunque mucha gente no lo crea, definitivamente sí existe y está cambiando todo, está cambiando nuestro mundo tal como lo conocemos. No se muevan de ahí, que retornamos en breve con más contenido aquí en Asegure su Salud. Señores, y siguiendo con este tema del cambio climático, ¿verdad? Hay un estudio interesante que fue publicado ya hace varios meses por la BBC y tiene que ver con precisamente cómo el cambio climático ha afectado a las enfermedades. Este estudio fue hecho por la Universidad de Hawái y la verdad es que el estudio se hizo más bien tratando de dirigirlo al COVID, es decir, tratando de ver cómo el cambio climático había podido influir en la aparición y desarrollo de la COVID-19. Pero oh sorpresa, se cruzaron más de 70,000 pequeños estudios, diferentes estudios sobre estos temas en el mundo entero. Ha sido, repito, un estudio bien amplio y se encontró con el hecho de que este cambio climático de diferentes maneras, siguiendo sobre todo 4 patrones que vamos a mencionar ahora en unos momentos, ha afectado de una forma u otra más de 200 enfermedades. Así como ustedes lo oyen, más de 200 enfermedades. De hecho, se estima que posiblemente el asunto vaya más lejos de ahí y que el cambio climático haya complicado o esté complicando más del 58% de las enfermedades conocidas hasta ahora en la humanidad. Eso citaba el doctor Mora. Es decir, las enfermedades ya están ahí,
pero el cambio climático está haciendo que las mismas se compliquen. ¿Y cuáles son esos grandes patrones o grandes puntos que han, repito, que han hecho que el cambio climático afecte estas enfermedades? Bueno, el primero es acercamiento a los patógenos o de los patógenos al ser humano. Sí, claro. Muchos de ustedes vieron en años anteriores, cuando se estaba hablando del origen del COVID, que un murciélago, que la carne de murciélago que se vendía en un mercado en Wuhan, China, fue la que llevó el virus del murciélago a los seres humanos. Pero los murciélagos transmiten otras enfermedades, incluso transmiten el virus de la rabia también. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues en muchas zonas selváticas, como en la misma selva del Amazonas y en otras áreas, los animales han estado huyendo de sus hábitats ya conocidos, antiguos, tradicionales en la selva, porque éstas se han estado incendiando por los fuegos, los incendios forestales ocasionados por el aumento de las temperaturas, precisamente ocasionada por el cambio climático. Entonces, muchos animales se han trasladado a zonas habitadas, llevando consigo patógenos que pueden ser transmitidos precisamente a la humanidad. Esa es una de las principales formas, pero también lo contrario. Ese es otro punto también importante. También el hombre, el ser humano, se ha trasladado también a zonas, por razones similares, a zonas donde antes eran silvestres. Entonces el ser humano lo que ha hecho es acercarse a los patógenos, acercarse a los vectores que pueden transmitir virus y bacterias no comunes o aún comunes, pero con un mayor acercamiento, pues aumentan las probabilidades de que usted se contagie con alguno de esos virus o bacterias que pueden ser transmitidos por diferentes vectores, diferentes tipos de animales. Y eso también es consecuencia precisamente del cambio climático. Por ejemplo, en África, gente que en zonas desérticas o en zonas donde siempre había una laguna o un río que venía con agua en X tiempo, pero ha dejado ya de tener agua. La laguna se secó, el río tampoco, la gente se ha tenido que mudar a otros sitios donde pueda encontrar agua. O sea que es para que ustedes vean qué tantas cosas están sucediendo y pueden suceder derivadas precisamente del cambio climático. Otro punto es que las enfermedades sean peores. Como nosotros les explicábamos ahorita, la misma polución hace que los problemas respiratorios se vuelvan más graves. Miren, nosotros siempre hemos tenido, siempre ha existido el tema del polvo del Sahara, del polvo del desierto de Sahara, que las corrientes de aire lo trasladan en una época del año desde allá, desde el África sahariana, del desierto hacia acá, hasta América, sobre todo hasta el Caribe, y provocando a veces que los asmáticos, personas con problemas respiratorios puedan exacerbar esos síntomas, o conjuntivitis, o problemas de la piel, etc. Pues, ¿qué está pasando ahora? Precisamente con ese cambio climático, esa temporada de polvo del Sahara se está ampliando. Ahora, ya en estos días, tuvimos la presencia de polvo del Sahara en nuestro país, tan temprano como ahora, como finales de marzo, principios de abril.
Y esta es una temporada que se extiende, bueno, el año pasado se extendió hasta septiembre, octubre, si mal no recuerdo, que tampoco era común verlo hasta esa época, pues ya para esa época estaban los huracanes, etcétera, y casi no se veía el polvo del Sahara en nuestros lares. Pues sí está sucediendo. Y eso es precisamente debido, repito, al cambio climático, que como punto final también, y no menos importante, está debilitando nuestras defensas. Miren, un simple ejemplo, la fiebre que le da a su niño o que a veces usted padece, la fiebre es una respuesta de su organismo para combatir un patógeno, para combatir un elemento extraño, dañino que está atacando su cuerpo. En general, a la mayoría de las bacterias, los virus, no les agrada el calor. Y de hecho, ustedes quizás a raíz del COVID escucharon muchas veces decir que las altas temperaturas mataban el virus o impedían que éste se desarrollara y se propagara, que cuando llegara el verano, por eso siempre dijimos que era un virus muy, muy extraño y muy anormal. Pero en efecto es así. En general a los virus y a las bacterias no les gustan las altas temperaturas. Y de hecho, repito, la fiebre es un elemento de defensa de su organismo. Por eso muchos médicos recomiendan cuando su niño tenga una pequeña fiebrecita que esté con un virus, si no tiene mucho malestar en general, no le dé ningún antipirético para bajar la fiebre si son 2 o 3 decimitas. Ya consideramos fiebre cuando estamos hablando de 38 grados centígrados, más o menos en adelante. Pero eso es, repito, ¿qué está pasando con eso? Es una muestra más, porque ya las temperaturas ambientales están llegando a los 40 y pico de grados. Ya no es raro usted escuchar que en X sitio la temperatura estaba en más de 40 grados centígrados, que era inaguantable, insoportable. Pero ustedes saben qué, los patógenos, esas bacterias, esos virus, también la están soportando, están teniendo que enfrentarla. Entonces se vuelven más fuertes, precisamente ante su sistema de defensa. En otras palabras, usted se vuelve más débil para combatir, ¿no? Sus organismos, sus defensas se vuelven más débiles para combatir el ataque de los patógenos. Y esas son, para que ustedes vean de qué maneras tan extrañas el cambio climático está afectando nuestra salud, porque está ocasionando variaciones en la mayoría de las enfermedades. Por eso hay tantos comportamientos extraños que estamos viendo en el mundo de la medicina. En el curso de enfermedades X que antes evolucionaban de una forma tal y ahora lo están haciendo de diferentes formas, ¿no? Incluyendo brotes epidémicos de diferentes enfermedades, el mismo COVID, como lo hemos mencionado muchas veces, que tuvo un comportamiento sumamente extraño, una pandemia totalmente anormal, en la forma que se fue desarrollando este COVID. Es más, de hecho, hoy, en estos momentos que le estoy hablando, todavía tenemos presencia de COVID, no es que se ha ido. Es más, en algunos lugares, incluso en algunos lugares de Estados Unidos, ha crecido el número de pacientes, ha aumentado en los últimos días y semanas el número de pacientes con COVID. Hay nuevas variantes. Por ejemplo, hay una nueva variante que se llama Arcturus, algo así, me excusa el mal inglés, que una de sus características es precisamente que comienza con un ojo irritado, con una conjuntivitis. Pero en general la enfermedad está transcurriendo de una forma más suave, de una forma ya muy parecida a una virosis común y corriente, y evoluciona sin mayores contratiempos para usted. Pero todo eso, repito, lo hace
lo hace ver como un comportamiento extraño en el desenvolvimiento de esa enfermedad, como tantas otras. Y definitivamente todo eso es achacable al cambio climático, como tantas veces hemos dicho. No se muevan, que nos falta todavía un poquito más de contenido aquí en Asegure su Salud. Señores, miren, este es un tema muy importante que nosotros queremos llamar la atención de los padres de familia de nuestro país con respecto a este tema. Se basa en una investigación que fue dada a conocer ahora recientemente en la revista, la revista canadiense de la Asociación Médica de ese país. Y tiene que ver con un estudio hecho por un médico de la China, un estudio que fue publicado, bueno, Taiwán, ¿verdad? Taiwán. Publicado recientemente, repito, en esa revista, pero se hizo un estudio para ver el impacto de las tomografías, el impacto de la radiación emitida por las tomografías en los niños y jóvenes menores de 18 años. Un estudio donde participaron unas 85,000 personas, unos 85,000 jóvenes de diferentes sexos. Y el hallazgo terrible. El hallazgo fue que esos jóvenes, los jóvenes que eran sometidos en su infancia a más de 4 tomografías computarizadas, tenían 9 veces mayor riesgo de desarrollar tumores intracraneales que aquellos que no. Oigan, es escandaloso. Estamos hablando que se encontraron 7,807 pacientes menores de 25 años con tumores en diferentes grados, desde el 1 hasta el 4, intracraneales. Un verdadero escándalo y no solamente este tipo de tumores, también linfoma, Hodgkin, no Hodgkin, leucemia y otro tipo de cánceres en menor grado. Pero ustedes saben qué es lo escandaloso de eso. Lo escandaloso de eso es que estamos viendo un abuso en las indicaciones de rayos X y de tomografía, sobre todo, en nuestros niños y nuestros jóvenes. Colegas que le llega el niño que tiene una virosis, va congestionado y de una vez se le manda a hacer una tomografía de senos paranasales, a ver si tiene sinusitis. Oye, y cuando usted llega, no 4, no, cuando el niño llega a tener 18 años, le han hecho como 10 o 15 tomografías, Pochi. No, eso es lo que estamos viendo en nuestro país. No, y a veces también el caso es, Rafa, que la gente empieza a exigir como si fueran médicos más estudios, y el personal médico cede a ese claro, tipo de, pero por eso llamo la atención, porque eso no debe suceder. No puede. Usted como médico tiene que imponer su criterio. Claro. Si usted realmente considera que un niño necesita X estudio, usted lo hace. Dicho sea de paso, aunque la resonancia es un estudio más largo, más molesto, quizás más costoso, pero hay menos radiación, emite menos, son con ondas electromagnéticas, ondas de radio, y hay menos peligro de radiación para el paciente. No así la tomografía. No, porque, oye, Rafa, mientras nuestros equipos de salud impongan los estudios por encima del examen físico y la historia clínica, vamos a seguir eso, porque los estudios deben hacerse para confirmar lo que tú sospechas, no para que el estudio te diga a ti
qué enfermedad tú tienes. Claro. Entonces están haciendo tomografía para que le diga, entonces no es recomendable. Porque sí, y tú le estabas diciendo, según ha avanzado la tecnología, se emiten menos radiaciones y por eso la resonancia tiene menos radiaciones que la tomografía, porque una de las técnicas que mejoran es el término invasivo. O sea, la radiografía tiene, el rayo X tiene más contaminación que la tomografía y la resonancia tiene menos que la tomografía. Sí, o sea, que la van en resonancia aumento. mucho menos porque son ondas de radio. Por eso también es más cara. Pero oye lo que me preocupa, Pochi, me preocupa el hecho de que esto ha tomado auge en los últimos 15 años. Sí, pero el comportamiento de la gente entonces, que quiere todo un estudio. no sabemos, todavía hoy, no sabemos las consecuencias que va a tener para nuestros hijos, para nuestros niños, toda esa caterva de indicaciones de tomografía que se están haciendo. Yo considero, cada vez más, yo lamentablemente. considero cualquier estudio, muchos estudios por debajo de los 18 años son peligrosos. Exacto. Eso Así yo tengo mismo, la así teoría, son mismo es. peligrosos. Y con los Así mismo pediatras es. que lo piensen, pero deben haber recomendaciones, no debe haber Claro. esa indicación. Bueno. Medicamentos, estudios y todo, por debajo de 18 años no debe ser. Bueno, pues que este segmento sirva como voz de alarma para toda nuestra sociedad, para ustedes, queridos colegas médicos que nos honran viendo nuestro programa, tomarlo en consideración y para ustedes, padres de familia, también ponderarlo a la hora de que sus hijos tengan que llevarlo al médico y se le haga una sonografía, pregunten a ver si hay alguna otra forma o si se puede esperar o lo que sea. Es muy difícil para uno cuestionar la conducta o el proceder, el librito de un médico. Obviamente que sí. Pero tenemos que saber, repito, ya hemos dicho muchas veces, la virosis son virus, por lo regular pasan en unos cuantos días y se tratan sintomáticamente. No se desespere, porque a veces, como dice el refrán, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Señores, hasta aquí llegamos hoy con nuestro contenido de Asegure su Salud, con la promesa permanente de trabajar, prepararnos para llevarles a ustedes la próxima semana un programa también cargado de información y orientación importante para usted Asegure asegurar su su salud.